somos Lina y Alejandra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Punto Mono. Cadeneta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué escuchamos este episodio más bonito? Ay, sí. Él es Mico. Estuvimos chambeando duro, amigos. Para tener un micrófono y que nos escuchen más bonito. Ya nos llegó el primer pago de Spotify. Es broma. Estaría increíble. Es broma. Pero Spotify, si nos estás escuchando, por favor, patrocínanos. déjanos monetizar. Bueno, apreciados oyentes, escuchantes, hoy traemos con ustedes algo muy chévere y vamos a hablar de una mujer increíble que hizo historia realmente, ¿no? En la música, en la industria musical, como en la industria también como de lo diferente, me parece a mí, eso me parece genial. Y lo que queremos contarles hoy va muy en relación a vivencias, situaciones de esta chica. Entonces vamos a hablar de Amy Winehouse, que nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres, Inglaterra. Y quien inicia a llevar una vida bien, bien densa, ¿no? Bien dura, bien con dificultades, digámoslo así, desde una edad bien joven, pero que finalmente ella logra incursionar en la música, ¿sí? Y si usted no sabe quién es, podemos dejarles una imagen. Sí, de referencia. Por allá, ¿qué más después? Por acá. Acá la van a ver. Esta chica, cantautora, ¿cómo qué tipo de música era? ¿Cómo qué género? Era como... Yo creo que era como Rhythm and Blues. Ok, yo no soy muy fan de su música, pero sí sé quién era. Bien, bien diva. Ella. Sí. Ok, y lo que vamos a hablar de ella hoy, tal vez usted se sienta identificada, identificada. Exacto. Porque justamente es un muy buen ejemplo de lo que pasa cuando nos quedamos, nos quedamos justamente en este intento de definirnos a partir de los debería, a partir de lo que otros esperan de nosotros, a crear identidades que sean muy rígidas y que no se permitan la totalidad de lo que implica la complejidad de ser humano. Total. Sí, digamos que a medida que ella va creciendo, bueno, viene como de un hogar biparental, luego este hogar se deshace, hay como infidelidad por parte de su papá, como que todo esto se vuelve un poco más disfuncional para ella. Empieza todo el tema como de sus relaciones también conflictivas en el ámbito afectivo, tema de consumo de sustancias, también incluso vemos como quizá una búsqueda de identidad constante, ¿no? Y que más adelante incluso vamos a ver un poquito de por qué nuestro tema de hoy, ¿sí? Pero cuando ella empieza a estar en este medio, que finalmente es un medio tan demandante, donde, entre comillas, exigiría que todo esté perfectamente y que ella tiene que estar bien siempre, es donde vemos que crece o se amplifica un poco más su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, qué denso. Sí, porque lo que sabemos es que hubo la posibilidad de entrar en un proceso de rehabilitación porque tenía muchos problemas a nivel de el consumo de sustancias, sobre todo de licor, como una forma de regular sus emociones, porque sí experimentaba mucha ansiedad cuando tenía que salir a sus conciertos, ¿no? Tenía un talento musical gigantesco y pues eso implicaba también que al empezar a ser más conocido y tener más recursos económicos, obviamente el descontrol pues era como mucho más grande porque tenía como más posibilidad de sobrellevarlo, ¿no? Claro. A nivel económico me refiero. El tema es que cuando hubo la posibilidad de entrar en una rehabilitación, no se hizo porque su papá, que era el manager,
no lo permitió, no le pareció que era importante. Para eso tengan en cuenta que hacía parte de una familia donde ella llegaba con ideas de hacer con respecto a su cuerpo y el cuidado de la Ujú, alimentación, que eran muy desde una problemática como de conducta alimentaria. ujú, Y su familia lo normalizaba, es decir, eran como papás muy poco conscientes de lo problemático que eran las cosas que ella proponía, las cosas que ella pensaba. Entonces, también ese nivel de negligencia se vio ujú, cuando tuvieron que tomar decisiones más importantes con respecto al cuidado de ella. Y también pues se dice que el papá al ser que el manager, manejaba ¿no? la plática. Pues obviamente no le convenía a nivel económico, quizás estaba un poco más monetizado que Ujú. interesado en el bienestar de su hija. Qué denso, qué denso. Eso que mencionas, sí, digamos que ella llegó con una idea de vomitar, digamos como que una nueva dieta, ¿no? Como una nueva dieta de, entre comillas, de querer Ujú, vomitar gran ujú, parte de lo que ella come. ujú, Y los papás dicen, como, pues si te funciona, pues chévere. Pues claro que sí, ujú, mi ciela. ujú. Exacto. Pues si nos damos cuenta, finalmente no es una conducta funcional que la acerque a ella a tener una relación ni con su cuerpo saludable, ni con una alimentación sana. A esto le sumamos todo el tema de consumo, todo el tema seguramente de desregulación emocional, pues que tendría como resultado grandes como efectos a nivel emocional, ¿no? A nivel Ujú. emocional, a nivel conductual. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que finalmente la familia no era consciente de la problemática a la cual la hija pues estaba postulándose. Ujú. Entonces, con esto vamos a darles la bienvenida al capítulo de hoy. Siéntense, pónganse Sí. cómodos, porque el tema de hoy va a estar duro. Vamos a desmontar probablemente algo que a usted le parece que es la base Ujú, de sus problemáticas, si es que se siente identificado, o que ujú, podría considerar que tener una alta o baja autoestima va a ujú, ser un factor que va a predecir muchas de las cosas que pasen en su vida, ujú. cuando nos hemos dado cuenta que en realidad hay un No, engaño. no es Así que así. de eso es de lo que se trata este episodio. Sí. Así que bienvenidos a la trampa de De la autoestima. autoestima. Bueno, ¿lista? Listo, amiga. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Punto Mono, Cadeneta. queremos darle la bienvenida a este espacio muy suyo y muy nuestro, que nace de una conversación de dos psicólogas muy ñoñas, muy intensas y muy apasionadas. Lo que queremos es darles a ustedes una perspectiva psicológica a partir de casos virales del internet, porque nosotras vemos psicología en todo y queremos que usted también lo haga. Punto mono cadeneta. Desafortunadamente, en Internet empiezan a viralizarse algunos conceptos Ujú, que pareciera que son psicológicos porque se utilizan como explicativos de comportamientos en las personas. Entonces, ok. esto que probablemente ustedes han escuchado de los tipos de apego. Entonces, que si tengo el tipo de apego ansioso, voy a comportarme de una manera en la que no puedo solucionar una discusión después de un tiempo que nos calmemos ambos, sino que necesito hacerlo en ese momento. Y me Ujú. comporto de esa manera como de hablemoslo ya y dime ya y solucionemos ya porque Necesito tengo respuestas. supuestamente Ya. un Un apego. apego ansioso, ¿sí? O el evitativo, O que es como que un entonces vínculo. tengo... Exacto, El exacto. amor no nació para mí. O que soy narcisista y entonces por eso yo no puedo tener relaciones de pareja o por eso mis relaciones terminan de tal o cual manera, Ujú, que eso es otro tema también. Entonces pareciera que estos conceptos del amor propio, de los trastornos, de ujú, el autoestima, que es lo que nos trae y nos ocupa hoy, ujú, son conceptos que vienen desde la psicología y que se utilizan desafortunadamente muy mal porque no se sabe cuál es la teoría detrás de, ujú. ¿sí? Sí. Históricamente, quizás la ciencia también ha caído muchas veces en el error de considerar que quizás estos factores pudieran ser explicativos de por Ujú, qué alguien se comporta de la forma en la que lo hace. Entonces, si alguien no se pone la ropa que quiere o no va a ciertos sitios para relacionarse con otros es porque no se quiere lo suficiente o no se siente merecedor de estar en esos espacios y que si la persona se sintiera mejor consigo misma, quizás empezaría a hacer con más facilidad esas cosas. ujú. ¿M? Am, Sí.
Y entonces históricamente nos encontramos con un montón de estudios y de profesionales que se centran en trabajar en el incremento de la autoestima. Autoestima. ¿M? Cuando necesitan intervenir, sobre todo con jóvenes, ¿sí? Pero lo que nos encontramos, curiosamente, es totalmente lo opuesto, ¿sí? Entonces, lleva a que las personas o a los jóvenes empiecen a presentar comportamientos un poco más narcisistas, lleva a que empiecen a presentar más comportamientos un poco como antisociales o Ujú, asociales. Y esto es porque lleva a que los jóvenes se aferren a esos conceptos de sí mismo que tienen muy positivos. ujú, Y el tema de eso es que si yo me quedo aferrado a que yo soy esto, que es muy bueno y no sé qué, me pierdo la capacidad de notar que hay otras cosas, quizás un poco más, vamos a ponerlo así, como oscuras o opuestas a eso que sería positivo, que ujú. también me dan a mí la oportunidad de movilizarme hacia ser mejor. Pero si es que yo considero que esto que yo soy es lo que ella es y es mi esencia y es suficiente y está bien y me siento muy cómodo con esto, Ujú, estoy perdiendo la oportunidad de eso otro que es explorar la complejidad claro. de un ser humano y es no todo tiene que ser positivo. ¿M? Ujú, Y es por eso que se ha presentado una alternativa para no llegar a esas consecuencias negativas de trabajar solamente en el autoestima, que es terapia, por ejemplo, centrada en autocompasión, ujú, ¿m? Que es una totalmente. manera de vernos un poco más integrales. Hoy no vamos a hablar precisamente de esto, sino más bien de esa otra forma en la que pudiéramos como vernos a Relacionar. nosotros mismos Sí, y no caer en este engaño de la de la autoestima. autoestima. A mí me parece muy curioso el hecho de esas categorías, donde otra vez, ¿no? Estamos bombardeados un montón de información, pero siempre como que estamos en esa búsqueda constante de estar encasillándonos en algo para quizá justificar lo que nos pasa o justificar parte de nuestras acciones, ¿no? Ujú. Entonces es como de los apegos, ¿sí? O cuando tenemos algún diagnóstico de salud mental, entonces ya no tengo ansiedad o tengo episodios depresivos, sino hola soy un telepeo, hola soy un Ujú. tapo, hola soy esto, hola allí. Ay, sí. Y me parece importante porque aquí viene la trampa de esa autoestima, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, como que quisiera que miráramos un poquito el hecho de en qué consiste poder tener como esa autoestima. Digamos que nos han vendido el concepto de autoestima como una valoración positiva de nosotros mismos, ¿sí? Pero pues como todo en la vida, mis cielos, pues no es tan positivo, ¿no? Todo en la vida no es tan bello, tan hermoso, pero no porque no sea bello y hermoso, mejor, porque no sea placentero para nosotros, no quiere decir que sea algo malo o sea algo negativo. ¿Sí? ujú, Y ahí es donde nos encontramos esa posibilidad también de tener una baja autoestima, ¿sí? Donde no se considera o se hipotetiza mejor que su efecto en los resultados depende del contexto. Y de pronto acá tiene mucho que ver lo que tú mencionabas. ujú, Digamos que mm, somos seres biológicos que respondemos a estímulos del contexto, ¿no? Entonces, como ese contexto, digámoslo así, me dice que yo tengo que amar mis versiones chéveres, mis versiones positivas, digámoslo así, cuando yo las siento y las identifico es como, Melo, tengo una autoestima bien. Pero ¿qué pasa cuando aparecen esas sensaciones opuestas? ¿No? Donde de pronto viene esa sensación de insuficiencia o viene esa sensación de compararme con otra persona, bien sea física, académica, laboralmente, no sé. Y empiezan a aparecer como ciertas irregularidades de, entonces tengo una baja autoestima. ¿Sí? Pero ¿será que tener una baja autoestima es malo? Es decir, es como, sí, como mal, como castigado. ujú. No lo creo, ¿sabes? Lo que pasa es que de lo que sí creo es que a nosotros nos han enseñado que lo que no es placentero es algo malo. Exacto. ¿Sí? Como malestar, como tristeza, ira, frustración, todo lo que no sabe chévere. eh, pero no es que necesariamente esté mal. Entonces, quiero que pensemos un poquito en un pensamiento de soy inútil, ¿sí? Ujú, Bien sea, digamos, en un campo de jóvenes o en un campo adultez, profesional, en cualquiera.
Y quiero que pensemos que para que yo sea, entre comillas, exitoso o exitosa o buena pareja o buena chica, ¿sabes? Como Ujú, regia diva que cumplas con estándares de belleza, ujú. yo tengo que tener una puntuación que finalmente como que el contexto me haya brindado, ¿sabes? Es como que yo tengo que aprobar. ¡Salud! Como que el contexto me valide finalmente que sí estoy en lo cierto, ¿sabes? Como de, sí, es que tú eres buena pareja por esto. Sí, es que tú tienes una muy buena autoestima por esto. Ah, pero es que no te gusta tu cuerpo. Tienes una mala autoestima, Ujú, ¿sabes? Ahora, ¿qué tan beneficioso es esto? ujú. Claro. Ahí está, sí, la policía. Exacto. Fíjense que es lo que dice Aleja y es, el tema no es solamente el cómo le vendemos a los chicos ese pensamiento de soy inútil, ¿m? Que además se los vendemos como tómatelo lo suficientemente en serio como para que puedas modificarlo y que además lo que te va a llevar al éxito es que puedas estar siempre en función de ser lo mejor que se pueda hacer, ¿sí? Pero cuando llega ese pensamiento de soy inútil y me lo tomo en serio para supuestamente acercarme a una mejor versión, Ujú, en realidad lo que termina pasando es que cada vez que llegue ese pensamiento me voy a sentir inadecuado, porque siempre estoy buscando más. ese ser como la mejor versión posible. Sí. Uf, creo que eso es muy denso porque quiero que se imaginen como que tienen un gato. Ok. Entonces, vamos a jugar con un gato con un cordoncito. Ujú. A ellos les encantan las pitas. Entonces, quiero que piensen que le tiramos la pita al gatico y el gatico la cogió. Y ustedes Ujú, se la corren. ujú, Entonces, otra vez el gatico la cogió. Se la corren. Sí. Y es como ir persiguiendo algo ujú, que, según en mi cabeza, yo he construido que es lo correcto, ¿no? Que así tiene que construirse, que no es real finalmente, ujú. pero que nos lleva a una insatisfacción constante porque ya cogí la pita la primera vez, no, no es suficiente, coge la dos, listo, dos, tres, no tres, nunca va a llegar a ser suficiente, Ujú, ¿sí? Y es como entrar finalmente a un abismo sin fondo porque hagas lo que hagas en todas tus áreas, no va a llegar ningún momento, ninguna etapa, por decirlo así, en la que nos vamos a sentir plenos con nosotros. Porque viene otra vez esa vocecita, puedes dar más, puedes hacer más, tal vez esto no es suficiente, tal puede vez ser podría mejor. ser mejor. Exactamente, entonces quiero que noten un poquito que, puchica, eso es meternos sin caminar en camisa de cebaras, diría mi mamá. Ajá. Fíjense cómo es lo que dice Alejas, un poco esas trampas que tenemos en nuestro lenguaje y que lo desafortunado de que personas que no sepan de psicología hablen de psicología es que no tienen la claridad sobre estos fundamentos de cómo es que realmente Ujú, llevamos los seres humanos a aprender ciertas cosas y cómo es que el hecho de que yo le cambie a la persona como ciertas reglas o ciertos, como pongamos lo que las reglas, ¿no? Que en psicología le decimos reglas, pero ujú, imagínenlo para ustedes es como si fuera un mantra que se queda en su vida y es como que gobierna mucho de lo que ustedes hacen y mucho de lo que ustedes creen, ujú, ¿sí? Y si dentro de ese mantra yo le enseño a alguien que esto es así, entonces esa persona va a empezar a comportarse en función de eso, ujú, pero puede que de hecho eso que yo le he enseñado como una regla para gobernar su comportamiento termine siendo lo que lo hace sentir inadecuado, lo hace sentir ujú. insuficiente, ¿sí? Entonces, entiendo que hay muchas personas que empiezan a hablar de este tema de la autoestima, influencers y demás, quizás tengan una buena intención, pero ese es el tema de meterse con cosas que ustedes en realidad no entienden. Ujú, claro, total. ¿No? No porque es algo que esté pegado en las redes, entonces vamos a utilizarlo porque sí, Exacto. Es ¿saben? como moneticen con lo que ustedes quieran, Ujú, pero hay cosas que si ustedes no entienden en profundidad o que si apenas son personas que no, que apenas están como entendiendo este tema de la carrera, pues ujú. quizás no sean como los más apropiados para divulgar.
al Claro. respecto del tema. Ahí aguas con eso porque la idea es como sí, o asesorémonos bien o miremos fuentes fidedignas. ¿Por qué? Porque a corto plazo ese pensamiento de soy inútil puede estar de una manera efímera, puede estar intrusiva, pero no se queda mucho ahí. Pero a largo plazo, si ese pensamiento intrusivo se vuelve una creencia, Ujú, ¿sí? ujú, Pues ya no soy, hola, soy Alejandra, sino hola, soy inútil. ¿Sí? Como que exacto. empezó a gobernar parte de mi conducta, de mi Ujú, reacción. ujú, Y pues exacto. a mí eso me parece heavy porque finalmente es como que el contexto, llamemos contexto, absolutamente todo mi trabajo, mi carrera, todo, Ujú, a mí me está pidiendo que yo tenga una buena autoestima. ujú, Pero si yo todavía no sé qué es una autoestima, que el que yo tenga una baja autoestima no tiene nada que ver con quién soy yo y demás, pues yo me voy a abrumar y voy a hacerme bolita y voy a sufrir mucho en un mundo tan cruel. ujú, Ujú. exactamente. Exactamente. Y esto que nosotras les estamos mencionando se fundamenta en una de las teorías, que es la explicación moderna que tenemos sobre el lenguaje humano. Y como les contábamos en otro podcast, que fue el de inteligencia artificial, sobre cómo es que funciona esa red de Aprendizaje. pensamientos, aprendizajes y demás a través del lenguaje, mm, empiezan como a ponerse en ciertos marcos estos pensamientos, ¿sí? Entonces, el problema Ujú. con esto es, ese pensamiento puede que no le llegue a la persona constantemente. La persona puede estar considerándose una buena persona, una persona que tiene cosas importantes, como valiosas, es decir, tiene Ujú. una autoestima alta. Pero hay una situación en la que de pronto no pudo resolver algo y su mente le arrojó esto de eres inútil, ¿sí? Ujú. Y aparece en esa situación como, ok, se quedó el pensamiento un poco asociado con la sensación de cuando no resuelvo algo, entonces soy inútil. ¿M? Ujú. Pero Sí. si esa sensación se presenta en otras situaciones donde quizás lo sintió porque estaba ese pensamiento presente y no porque no pudiera resolver, entonces empieza a generalizarse Ujú. como, entonces no solamente soy inútil cuando estoy no resolviendo una situación, sino que tampoco soy útil cuando estoy teniendo una sensación de inseguridad. Y si esa sensación de inseguridad se presenta en mi trabajo, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, entonces significa que soy inútil con mi trabajo, con mi pareja, con mi familia y con mis amigos. Ujú. ¿Sí? Em, y el tema es que cuando lo manejamos a través de este lenguaje de soy inútil, es como que el ser se pone en equivalencia o es como equiparable o es igual a Ujú. inutilidad. Claro. Y entonces es como, si esto es igual a esto, pues se crea como Ujú. esa identidad de lo que llamamos como el yo o Soy. el self, ¿sí? Que es esa percepción de cómo me veo a mí mismo. ¿M? Ujú. Em, y es en esa teoría de los marcos relacionales, que es en la que se basa terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia que manejamos Aleja y yo para todo el tema de ansiedad, depresión y otras problemáticas. Hermosa. Es en la que se basa también para intervenir sobre estas cosas. ¿Sí? Ujú. Total. Eso que mencionabas ahorita de dónde se crea el yo, es exacto, como vean el soy inútil como el sentido de pertenencia que tiene. ¿Sí? Entonces es como soy yo. ¿Sí? Mm, y acá les voy a decir que nadie lo hace como Frisbee lo hace. Oh my God, que salió una. Oh my god. Yo pensé que iba a decir algo en serio. Y yo, estoy lista para validar. No. Ay, lo siento. Así es, lo que ella les diga. Si esto se va a continuar en el video, lo siento. Créanle. Saben que a veces pasan cosas por mi cabeza. Sí, o sea, yo puedo estar acá con ustedes, pero de pronto estoy en China consintiendo pandas. Pero ya. O hablando una vez más de esos marcos relacionales y cómo a partir de todos estos bombardeos de cosas, puedo empezar a generar una identidad. Algo que acá viene a colación es esa necesidad de ser vistos o ese sentido de pertenencia. Ujú, sí. ¿Sí?
A mí me parece un tema muy lindo. Siento muy como lindo. que finalmente es algo que está muy intrínseco entre nosotros. En Ujú. cada uno de nosotros ese sentido de pertenecer, ese sentido de quiero ser visto, ese sentido de... y quiero que incluso lo piensen como desde ustedes están haciendo un muy buen trabajo y un día de pronto su jefe les dice como, oye, Lina, noto que estás muy comprometida y de verdad que eso es muy valioso para mí. ¿Sabes? Como muchas gracias por estar presente. Ujú. Este acto es como de, uff, estoy siendo vista, ¿sabes? Como Ujú. que hay algo en mí que está siendo reconocido y Sí. que finalmente nosotros tenemos esa necesidad, ¿sí? Como todo en la vida, lo más adecuado es que lo llevemos como a un medio, ¿no? Porque si finalmente yo me vuelvo dependiente a siempre ser visto, pues denso y que también incluso puede ser una trampa de la autoestima, ¿no? De acuerdo. Sí, sí. Porque es como, solamente cuando mi jefe me está diciendo esto, es que soy perteneciente, o solamente cuando hago esto estoy siendo suficiente en mi trabajo, pero entonces el día que lo haga muy bien y no llegue esa retroalimentación significa inmediatamente que ya no lo soy, ya no soy Ajá, suficiente ni perteneciente y no, es decir, sigues siendo suficiente independientemente de cómo te trate ajá, el contexto o las cosas que recibas de parte de otras personas. totalmente. Pero el tema es que en medio de nuestro anhelo de pertenencia, que es un anhelo que es, de nuevo, muy humano y muy sano, ¿m? Ujú, Nuestra mente intenta satisfacer ese anhelo sí, de pertenencia de modos que pudieran parecer que tiene sentido, pero es lo que nos genera muchas veces como dolor psicológico. ujú, ujú, Ujú. sí. ¿Cómo podríamos explicar un poco eso de lo psicológico? Dolor psicológico es cuando, a ver, voy a definirlo así, es como, no es una definición científica, ¿no? Es como la forma en la que yo se los expresaría a ustedes. Ajá, ok, sí. Em, es ese malestar o esa incomodidad que nos atraviesa constantemente cuando estamos teniendo que convivir con cosas que pasan en nuestro mundo interior. Ok, sí. Es decir, hay un momento en el que estoy en silencio y de repente contacto con una emoción, una sensación, un pensamiento, algo que nadie más puede ver y lo único que puede rastrearlo soy yo. Ese es Ujú, mi mundo interior, vamos a ponerlo así, ¿sí? ok. Y cuando yo contacto con eso y no me gusta, o está siendo incómodo, o empieza a incapacitarme para vivir una vida valiosa, Ujú, eso para mí sería como dolor dolor psicológico. psicológico. No sé si Sí. tú le añadirías algo más. No, yo lo comparto un montón. Finalmente es enfrentarnos a ese malestar y que malestar todo tiene que ver con incomodidad en Ujú, esa percepción propia, en ese mundo ujú. incógnito que tenemos. Entonces, Y sí. quizás es tan Ujú, fuerte porque una cosa es que a mí me duele una muelita, yo me ujú, tomé un medicamento y me dejé doler la muelita, ujú, ¿no? Pero el tema con el dolor psicológico es que por más que tú lo mediques, hay un momento en el que va a terminar encontrándote y sí. necesitas encontrar una forma de Ujú, convivir con lo que pasa en tu mundo interior, en vez de estar totalmente. batallando eh, Ujú, y huyéndole a algo que al final no te va a dejar. sí, siempre va a terminar gritando. Finalmente todo lo que Te encuentro. en ese caso evitemos, escapemos, pues va a volver con mayor intensidad. Tenemos un poquito que finalmente aparece ese dolor psicológico cuando yo estoy actuando en función de ese contexto, ¿sabes? Como de me estoy olvidando de mí. O estoy tratando de desdibujar incluso parte de lo que yo quiero, de lo que yo soy, por tratar de encajar o por tratar de ser visto. ¿Sí? Ujú. Y ahí es donde incluso viene apareciendo ese dolor psicológico, donde mentimos, puede aparecer también mentimos como acerca de nosotros mismos para defender nuestro ego, de nos hacemos víctimas, nos reprochamos de pronto constantemente parte de lo que nosotros estamos sintiendo, de nuestras perspectivas, expectativas. Esto de pronto como con el fin de quedar satisfechos de pronto con un contexto o con las demás personas. Ujú. O sentir que no vamos a ser rechazados, ¿no? Y Sí. aquí es donde entra Ujú,
bueno, algo que me parece importante que les expliquemos es a qué nos referimos con el ego, Ujú, porque no estamos refiriéndonos a que seamos ególatras, ¿sí? Que es algo completamente distinto. El ego es esa identidad que uno ha creado y que todos nosotros tenemos en nuestro ego, ¿sí? ujú, El tema es que hay quienes tienen un ego que es un poco más flexible, como que si me tocan el ego, claro, voy a responder, pero quizás no soy tan reactivo. Y hay personas que parece que se han escondido o que no se han escondido, más bien es como que se han hecho unos solos con ese ego y que cuando tocan partecillas de ese ego, ujú, se siente mucho más doloroso o soy mucho más reactivo frente a estas cosas. ujú. Para ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, hay varias características que son importantes para un buen terapeuta, ¿sí? Vamos a tocarlo como desde lo que sería nuestro ego. Y Sí, una de esas es la empatía. ¿M? Am, pero si ustedes le preguntan a los psicólogos, los que atendemos pacientes, si hay consultantes con los que a veces no hemos sentido tanta empatía por X o Y motivo, porque no nos sentimos relacionados con su historia, porque no nos parece tampoco como algo grave, no ujú, significa que yo no vaya a responder de forma empática. claro. Pero si yo tengo una fusión con esa identidad de el buen psicólogo es un psicólogo empático y yo no estoy sintiendo empatía por mi consultante, entonces voy a empezar a cuestionarme a mí misma como de qué tan buena realmente eres en esto de ser psicóloga. ¿M? Porque si no eres esto, entonces es como que ya inmediatamente no eres una buena psicóloga. ¿M? Sí, ok. Cuando el buen psicólogo no implica solamente el sentir la empatía, sino lo que haces cuando no estás sintiendo esa empatía. Yo puedo no estar sintiendo empatía y aún así saber que lo que mi consultante necesita es validación, entonces le daré lo que él necesita y no le haré saber cómo sabes, a mí me parece muy tonto eso, porque eso es algo que Claro. el consultante no necesita, Ajá, no no. necesita saber. Pero el hecho de que yo pueda responder de una forma habilidosa a pesar de que no esté sintiendo eso, parte también como del ser un buen psicólogo, ¿sí? Ujú, Pero si yo tengo esa fusión conmigo y digo, entonces, en el momento en el que yo deje de sentir empatía con los consultantes, es el momento en el que debería retirarme de hacer psicología clínica, pues ahí estoy teniendo un ego como muy fusionadito sí, conmigo misma, ¿sí? Como a totalmente. partir de ciertas sensaciones. Entonces, ese ego que todos tenemos, em, y si ustedes quieren chequearlo en ustedes mismos, para saber si es que están más fusionados con él o no, es Ujú, qué tanto usted considera que cuando siente algo, se apropia de eso como si se convirtiera usted en eso, ¿sí? Es decir, sentí envidia, entonces soy una persona envidiosa. No logré algo, entonces soy inútil. No logré algo, entonces soy desastroso. ujú, No alcancé esa meta, entonces soy un fracasado o soy una fracasada. O esa persona me rechazó, entonces no soy suficiente. ¿Mm? totalmente. Eso, con el tema como de los resultados, de cómo otros me traten, incluso las sensaciones, ¿sí? Ujú, Entonces sentí ansiedad, sentí tristeza, me sentí incapaz, entonces significa inmediatamente que ya no soy capaz, ¿sí? ujú, O significa que no soy buena para esto, significa que no estoy hecha para esto, que en esencia esto no va conmigo. Esa es de las peores trampas que uno se puede llevar y es como sí. el considerar que en realidad hay una única esencia. ¿M? Ujú, ¿Te acuerdas del poema de la recolcha de los de los retazos? retazos. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces, em, para que ustedes sepan a lo que me refiero con la colcha de retazos, hace poco leímos con Aleja un poema en el que hablaba de alguien a quien se le había dicho que no era auténtica o Ujú, que como que no era ella misma. ujú, Y en el poema se preguntaba qué significa ser uno mismo. Am, Puede ser que yo haya sido una construcción de muchas cosas y quizás esa es la mejor manera de empezar a trabajar sobre cómo me desengancho de ese ego. Cosa que cuando algo o alguien o una situación llegue a cambiarme eso o yo pueda
encontrar en mí otras versiones, sea Ujú. capaz de abrazar esas otras versiones, porque eso es lo que me va a generar una buena relación con esa identidad, y no que esa identidad se convierta en un esquema durísimo en el que yo intente mutilar pedazos de mi ser para entrar en esos debería y entonces Total. experimentar ese dolor como psicólogo. Maravilloso. Sí. Un aplauso. Sí, claro, porque es que quiero que noten que nosotros constantemente tenemos esa comisión de mutilar, anular, suprimir. Entonces, no me gusta esto de mí, hay que cambiarlo, hay que quitarlo, ¿sabes? Cuando es válido, finalmente, claro, cada uno lo puede hacer, pero ¿qué tal si de pronto empezamos a cambiar la relación que tenemos con eso que no siempre es tan placentero de nosotros? ¿Sí? Eso hace una gran diferencia y eso hace que yo no me vea expuesta a recortar absolutamente de mí todo lo que no me gusta, porque pues finalmente terminaríamos perdiéndonos a nosotros mismos constantemente por, bien sea porque yo no me siento a gusto con eso o bien sea porque otra vez ese contexto me está haciendo creer que eso no es algo bueno, Ujú. ¿sí? Entonces, creo que eso es una de las razones que nosotros podemos empezar a emplear para poder trabajar en autoestima. No, no se trata de mutilar, no se trata de quitar, de recortar lo que no me gusta, sino que hago con eso que no me gusta. Ujú. Ujú. En el ejemplo de lo que les estábamos presentando, entonces es, yo soy esta terapeuta que siente mucha empatía por sus consultantes y también soy esa terapeuta que a veces no siente tanta empatía, pero que sigue siendo Amable, validante, cálida. siguen pensando en función de qué es lo que necesita esa otra persona de mí. Ujú, Em, y ambas versiones me componen. Y ambas versiones hacen parte de lo que sería un buen terapeuta. ujú, Pero no es como que determinado de si está esa versión o no esta versión, entonces soy más o menos, o soy mejor o peor. Pues no, es como simplemente eres ujú. con esas dos versiones como conviviendo, ¿no? Total. Entonces, ustedes se preguntarán por qué traemos la historia de Amy a este hermoso podcast. Vamos a explorar acerca de la vida de ella. Nos damos cuenta que hubo algunos factores, algunas dinámicas que de pronto ella tuvo en su vida, en donde nos damos cuenta que quizás sí terminó mutilando muchas cosas que de pronto no le gustaban. Quizá en vez de cambiar ese relacionamiento que yo tenía con esas cosas que no me gustaban, ¿sí? Algo que a mí me llama un poco la atención es ese amor o ese amar desmedido, Ujú. ¿sabes? Completamente entregado. Es Mm, como, sí. Iba a decir sí, algo, pero dilo ya ahorita. sí, ok. Sí. Sí, ese amor desmedido de, entre más vean que yo estoy amando sin condiciones, sin límites, sin acuerdos, es como este es el amor real. Ajá. Y que también por mucho tiempo este amor, entre comillas, real se ha venido instaurando, quedando ahí como diseñado de, es que así es que hay que amar, ¿sabes? Pero lo que sí de pronto llegamos a conocer más adelante es que esta manera de pensar, que incluso yo creo que fue hasta una creencia que ya se instauró en ella, ah, pues llevó a alterar áreas de su vida como su salud mental, su salud física, sus relaciones afectivas claramente, relaciones con sus pares, Ujú. con toda básicamente su área. Entonces, un punto ahí. Ujú. Exacto. Ahí está un poco la relación con esa identidad, ¿no? Y es como si yo no amo de forma desmedida y sin ningún tipo de límite, entonces Ujú, ya no soy yo. ujú, Como mi esencia o lo que yo soy o la forma en la que yo hago las cosas inmediatamente se convierte en mi identidad. ¿M? sí, Y creo que esto es otro punto extra que es algo más difícil aún de entender. Y es, si yo no soy lo que siento y no soy lo que pienso, que ya puede ser un poco difícil. ujú, sí, Luego que alguien te diga como, es que no eres lo que haces, o no eres la forma de amar, no te conviertes en una persona tibia, o menos tú por amar de una forma con límites. como más limitada, ¿sí? Ujú, Em, de pronto es algo que desafortunadamente Amy no tuvo la capacidad o no tenía los recursos para
que alguien pudiera mostrarle como esa perspectiva, ¿no? Sí, Y las consecuencias de eso, ¿cuál fue? se perdió la chiquilla. Exacto. Eso y que realmente pudo haber vivido una vida con condiciones distintas, Ujú. pero fue una vida realmente sufrida. Es decir, si uno ve Sí, la historia, muy eran dolorosa. cosas bastante dolorosas las que se encontraba de lo que fue su vida. ¿Mm? Total, Ujú. totalmente. Entonces, ¿qué otra cosita logras ver tú como de la autoestima de ella que tú dices como, Algo que sabemos es que mm, cuando nosotros nos centramos en construir o en proteger o mantener una autoestima, ujú, terminamos perdiendo la capacidad de centrarnos en lo que realmente valoramos, ¿sí? ujú, muy de acuerdo? Pero lo que sí incrementa es esa presión, ese estrés y esa ansiedad, ¿sí? Y que tengamos cada vez más dificultades para enfrentarnos como a esos retos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que basan su autoestima siendo estudiantes en las notas que obtienen, ¿no? Sí. Y que cuando no obtienen buenas notas o algo no resulta de acuerdo a su sacrificio, entonces es más probable o son más vulnerables a experimentar depresión, sobre todo si ya estaban como con algo de base Ujú. que Vulnerar que más. los vulnerara. Y en el caso de Amy, parece ser que el tema de mi autoestima podría basarse en cómo voy a ser yo como artista o cómo va a ser mi forma de ejecutar como los shows, Ujú, ¿sí? sí, Y que cuando noto que estoy sintiendo mucho nerviosismo, quizás no voy a tener la ejecución que me he impuesto. sí, Y me doy cuenta que me decepcioné de eso que yo esperaba, pues es mucho más probable que cayera como en conductas evitativas, como tener que tomar licor, con, que era lo que les decíamos al principio, ¿sí? Cuando les decíamos a ustedes que se aleja de lo que realmente es valioso por mantener esa autoestima, es qué diferente habría sido si Amy no lo hubiera basado tanto en cómo me estoy sintiendo yo como artista, que supuestamente tendría que ser histriónica y súper como espontánea en un show, ¿sí? Sino sí, que lo que yo realmente valoro de ser artista es poder mostrarle a la gente las cosas que hago, independientemente de cómo sea mi ejecución dentro del show, ujú, pues ahí la cosa cambia. Si se dan total, cuenta es, ya no hay la presión de que yo me comporte o que yo sea de una forma determinada en ese escenario. ¿M? Y sí puedo conectar con por qué voy a seguir haciendo esto a pesar del malestar. Porque es que sí, fíjense que ese es el otro tema de la autoestima y es, del otro lado. pareciera que es que si ya tienes autoestima vas a dejar de experimentar malestar. No, Y todo lo que en su mente se presente como una idea o una alternativa para dejar de sentir malestar, mal. quítenla. Es decir, muchas veces en la vida, y eso es algo que le decimos constantemente a los consultantes, casi que todo lo que los va a acercar a construir una vida que valga la pena ser vivida implica Malestar. sentir malestar, Sí, siempre. en mayor o menor medida. Ujú. Pero si es que se está presentando la idea de voy a hacer esto y esto va a quitarme el malestar y así voy a poder hacer eso que siempre he querido de mi vida, probablemente sea otra de las trampas Ujú. de esa autoestima o las trampas de la mente en general. Claro, total. Es que me parece súper loco el hecho de que se haya creado como ese constructo en nuestra mente, o bueno, que también lo hayamos aprendido, porque es como muy aprendido, Sí. el hecho de todo lo que a mí me acerca tiene que estar chévere, ¿no? Facilito, como el postre del almuerzo. Y es que al final a uno se lo venden Mm, así, ¿no? sí, Te dicen, es muy te aprendido. dicen, ah, ¿sabes que vas bien en la vida cuando haces las cosas que te hacen feliz? Es que el éxito de la vida es si estás tranquilo con lo Sí, que estás haciendo, si total. duermes en la noche sin ninguna preocupación, Y uno, ¿no es cierto? ¿quién hoy en día no tiene preocupaciones, amigos? O sea, fue Sobre machuca. todo cuando te estás acercando a cosas importantes. Claro. Algo que nos pasó a Aleja y a mí, como aquí haciendo las autorrevelaciones, no sé si te acuerdas.
cuando recién empezamos con este podcast, ella y yo veníamos aquí tranquilas, ¿no? Pues tranquilas, pero estábamos como estables. Empezamos el tema del podcast y las cosas que empezaron a surgir a nivel de nuestro mundo interior, como Re heavy. ansiedad, autoexigencia, autocrítica. Ush, Pero ¿por qué surgió todo eso? Nos estamos moviendo hacia cosas importantes. claro. Y no significa que tengan que sentirse ansiosos siempre que se van a mover hacia algo importante, pero Ujú. sí es cierto que cuando me muevo hacia algo importante, algo va a tener que moverse en ese mundo interior y un poquito de malestar tiene que aparecer. ¿Sí? Siempre. Pero si ella y yo hubiéramos dicho como no, yo creo que entonces eso significa que mejor no hay que hacerlo, Pues pues... ustedes no estarían disfrutando de estos hermosos podcasts, amigos. Y nosotras no estaríamos acercándonos a esto que es importante de divulgar realmente lo que sabemos basadas en evidencia, ¿no? Totalmente, exacto. Entonces, quiero que noten, mis queridos amigos, que básicamente la vida es un eterno malestar. Ujú, La mayor parte de la vida, pues, tiene ujú, malestar. ujú, Pero que yo puedo o acá quedarme y sentir mi malestar, o aquí sentir mi malestar, pero hacer algo con ese malestar. ¿Sí? ujú. Y finalmente, si yo me quedo solamente a observarlo y dejar lo que esté ahí, pero no me movilizo, no me lleva nada, pues finalmente yo me estoy alejando de eso que es importante. Pero si yo hago algo con ese malestar, ahí la cosa cambia, Ujú, ¿sí? Porque es donde estamos. ujú, Entonces, ¿qué quiero que noten con esto un poquito? Que el hecho de que ustedes tengan una buena autoestima, una autoestima estable, una mala autoestima, en fin, todo esto conlleva malestar, ¿sí? Pero que la idea es que finalmente ustedes puedan entender que no se trata de que se siente o que más, que cómo siento menos, sino yo qué hago con ese malestar. Incluso hay personas que piensan pues que un avance terapéutico es porque yo dejé de sentir ansiedad. ujú. Pero un avance terapéutico quizá más severo es yo qué hago con esa ansiedad, ¿no? Porque pues no es como que vaya a dejar de sentir de la nada. Lo que tendría que ser el único criterio para establecer si es que hay un avance, no es si tú estás dejando de experimentar malestar, ¿no? Es eso que tú dices, como qué tanto me estoy acercando o qué tanto logro sobreponerme a ese malestar para acercarme a cosas realmente importantes, Exactamente. ¿sí? Así es, mis queridos. Entonces, no se trata de mutilar, no se trata de amputar, de suprimir pues todo lo que nos hace creer que no tenemos una buena autoestima, Ujú, sino que esa autoestima tiene que estar basada en parte de su identidad, pero que si su identidad está establecida, construida en un terreno muy de hojas secas, pues esa vaina se va a caer rápido, exacto. ¿sí? Entonces, nuestra invitación, nuestro podcast de hoy es a que le echemos una miradita como a eso. Si tienen dudas, preguntas, vayan a su terapeuta, por supuesto. Pero pues finalmente la autoestima sí es un gancho que nos hace temblar mucho, ¿no? O sea, como que de alguna otra manera, como que nos pone quiebre en la vida. Exacto. Sí, porque finalmente cuando también nos movemos desde esto de necesito incrementar mi autoestima para lograr tener una vida como lo que siempre he soñado, podemos caer en incluso ponernos o asumir retos o compromisos para los que en realidad no estamos listos Ujú. y que nos damos cuenta al final como en realidad yo no tenía las capacidades para asumir ese reto y adivine qué es lo que va a pasar con su autoestima. Ahí lo que va a pasar no es que Sí, va a incrementar, sino que por el contrario se va a fracturar más. Pero de nuevo es por esta necesidad de sentir que necesito proteger mi autoestima o que necesito demostrarme que puedo hacer ciertas cosas. ¿Sí? ujú, Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos están proponiendo? Bueno, justamente es que empecemos a notar cuáles son mis capacidades reales, ¿sí? Y si es que el incrementar esas capacidades es parte de mis valores, haga las cosas para incrementar esas capacidades y no para demostrar que soy capaz, ¿sí? Y no para demostrar que sí soy suficiente, ¿sí?
y no para demostrarme a mí mismo que sí pude hacer las cosas, porque es como, acuérdense que tampoco somos las cosas que hacemos. ¿M? Sí, sí, Entonces sí. es, más bien lo que va a pasar es un poco al contrario, es, empiezo a hacer ciertas cosas, empiezo a construir esa sensación de competencia, empiezo a ponerme quizás retos un poco más pequeños, no con esas expectativas tan altas, empiezo a moverme un poco más desde lo que yo quiero ser y no desde lo que yo debería ser o desde lo Ujú, que otros me han impuesto, desde lo que otros me han reforzado y se han mostrado como muy satisfechos con esa ujú. versión mía, pero que quizás es una versión que no va conmigo o que no quiero mantener o que hoy no logro mantener. Y también está bien, Sí. ¿sí? Es empezar a ver un poco más esa visión de su yo o de su Ujú, identidad, también no como algo que es fijo y que es constante, sino que más bien es algo que va trascendiendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, sus capacidades, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones son cosas que van a ir cambiando en el tiempo, pero ujú. hay algo que se va a mantener, ¿sí? Y creo que si quieren, pausen un momento y se pregunten qué es lo que realmente se mantiene en mí, porque eso que se mantiene es lo que son ustedes en esencia, ¿sí? Y para esto voy a ponerles como que se piensen algo, ¿sí? Entonces, Ale, ¿qué era lo que tú pensabas que era el amor a los 9 años? Eh, yo crecí con, mm, quizá con algo que era para mí en ese entonces valioso de hay un amor para toda la vida. Ujú, ¿Sabes? Como que yo me voy a casar a mis 20 años ujú, con un hombre para toda la vida. ujú. Eso es lo que yo creo en el amor. Ok, muy bien, listo. ¿Y eres consciente de que esa era tu percepción a los 9? Eso es correcto. Ok. ¿Cuál era tu percepción a los 15 años del amor? Se continuaba. Cambió como a los 20. Ok, listo. ¿Qué pasaba a los 20? A los 20 mm, ya no me identificaba con esa creencia, ¿sabes? Y ya hoy, a la edad que tengo, Pero en ese momento, ¿qué era lo que pensabas que era el amor? se mantiene. Entonces, Ujú. hoy igual que hace entonces, se mantiene de... No creo que haya un amor para toda la vida. Creo que son momentos, creo que es una construcción, creo que pueden ser años, creo que podemos tú y yo ser pareja 2 años y amarnos un montón y se acabó el amor y no significa que tú no me amaste, que yo no te ame. Ok. Son como momentos, ¿sabes? Ujú, Eso pienso. ajá. Y si más adelante le preguntamos a Aleja de 60 a 70 años, probablemente la La mamá versión existe. del amor también cambie, ¿sí? Pero hay algo que probablemente se ha mantenido, probablemente no, como, pues si no, no estaría aquí sentada conmigo, pero hay algo que se mantiene en esas versiones de los 5 de los 20 y del momento actual y que se va a mantener en ese tiempo más adelante, esperamos, ¿sí? Sí. No es las percepciones, no es las experiencias de vida, no es lo que Aleja haga o no haga con esas percepciones y tampoco son las decisiones que ella haya tomado, ¿no? Ujú, En realidad lo que nosotros somos en esencia es conciencia. ujú. Ella es consciente de esa visión del amor, como sus creencias, decisiones, acciones, cómo la trataban también a los 9, cómo eso pasaba también a los 20, como pasa actualmente. ¿Sí? Eso es lo que se mantiene constante, ¿sí? Eso es lo que somos nosotros en esencia. Y todo lo demás va a cambiar. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cuál es la ventaja de vernos de esa forma tan global? Que puedo permitirme diferentes acciones, Ujú, diferentes sensaciones, diferentes decisiones y aún así saber que sigo siendo suficiente, que sigo siendo merecedor de amor, que sigo siendo valioso. ¿M? Y que a pesar de que esas otras cosas cambien, de todas maneras sigo yo siendo una conciencia de esas cosas. totalmente. Y esto no significa entonces que yo me vaya a quedar como de una forma muy rígida, enganchada con que ya eso es lo que soy en esencia, o que esas decisiones ya fueron y ya están y eso es lo que voy a seguir haciendo. No, porque fíjense que aquí es como si Alterna. yo puedo ser o no soy esas acciones, puedo cambiar esas acciones, Ujú, porque no voy a dejar de ser Lina por hacer esto o por hacer lo otro,
¿sí? Totalmente. Aleja no dejó de ser Aleja porque haya cambiado su percepción del amor. Ujú. Aleja no dejó de ser Aleja porque cambiara ciertos gustos o ciertas acciones o porque su entorno la tratara de una forma diferente. Es decir, ella en esencia sigue siendo una conciencia. ¿Mm? Sí. Y cuando eso pasa, entonces puedo yo empezar a convertirme un poco más en la persona que quiero ser y no tanto en la persona que debería ser. Y que si ese día no me ajusté a ser la persona que quiero ser, sé que al otro día puedo acercarme de una forma distinta. Pero fíjense que esto ya no viene desde una imposición y desde un ego de qué doloroso que me toque en esto y que me cambie en esto, sino es más desde una elección de cómo quiero ser y de lo que yo valoro. Ajá, total. Y a eso finalmente es lo que a nosotros nos va a hacer conectar de una manera más profunda con un sentido de pertenencia. Exacto. Porque la otra Eso sí, manera es, eso sí. la otra manera es como me estoy dejando llevar por algo que no es lo mío, que no me identifica, pero que entre comillas yo creo que sí me va a terminar acercando a eso que es para mí. Ujú. Sí, pero lo que tú dices finalmente es, hagámoslo, hagámoslo real. Eso es lo que nos termina a nosotros haciendo que yo sí realmente encuentre mi identidad y empiece a cultivar una vida o en acciones que me acerquen a esa vida que sí es para mí, ¿sabes? Ujú. Qué denso, porque finalmente, pues digamos que hoy vemos tantas cosas en la vida, en redes, que finalmente es un bombardeo de allí, de esto, Sí. ta, ta, ta. Y que es todo lo opuesto a lo que acabamos de decir. Es todo lo opuesto, porque tú allí estás perfecta, porque tú allí estás esto. Ujú. Em, entonces, creo que me parece un muy buen tema. Y yo, Alejandra, creo que me paro muy fuerte en el hecho de no quiero cambiar eso de mí y fundamentar mi identidad en eso que el contexto me exige que sea, sino en lo que yo realmente creo como en mis valores, en muy lo que es valioso para mí. Ujú. Sí, que es donde uno sabe que eso va a aguantar el resto de la vida. Exacto. Bueno, Entonces sí, bueno, nuestra invitación es a que empiecen a mm, notar un poco a dónde los ha llevado el querer mantener una buena autoestima o defender esa autoestima a lo máximo o cultivar esa autoestima y que empecemos a movilizarnos un poco más en función de vernos como algo más grande, ¿sí? Pónganle ustedes que es invitarlos a que dejen de creer que el cielo es oscuro porque las nubes estén grises, ujú, o que el cielo es azul cuando está despejado, o que el cielo es naranja porque hay un bonito atardecer, cuando todos sabemos que el cielo es azul, y que los componentes que están adentro es lo que cambia, pero en esencia no deja de ser azul, un cielo azul gigantesco donde pueden caber muchas cosas, que es capaz de muchas cosas y de mostrar muchas cosas, es eso, ustedes son como ese cielo azul. Así es, precioso. O son como una casa gigantesca que a pesar de que le cambies la decoración, no deja de ser en esencia una casa con todas esas posibilidades. Entonces, Así es. Así esa que es la invitación. vayan, denle like, comenten, Compártanlo compártanlo por con esa favor. persona que ustedes dicen, "Mm, yo creo que esta persona el tema de la autoestima en realidad Está lo heavy. está lanzando más como al vacío". Totalmente. Así es, así que eso es todo por hoy, chicos. Cuídense, Gracias. bye.